Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien. Hoy, amigos, tenemos un tema que, créanme, les va a encantar. Un tema que ha estado en boca de todos, que ha hecho suspirar a miles, y que, francamente, a mí también me tiene fascinada: el romance secreto de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en la apasionante historia de amor que, para muchos, representa el ejemplo perfecto de amor verdadero. Ese amor que floreció en un set de grabación, que creció ante las cámaras, y que nos hizo creer, una vez más, en la magia de los cuentos de hadas modernos. Vamos a desentrañar cada detalle, cada rumor, cada prueba, y todo lo que rodeó a esta pareja que, a pesar de los altibajos y las vicisitudes, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans y en la memoria colectiva. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este torbellino de romance y drama, una pequeña petición: si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Aquí en este espacio siempre estamos al tanto de las últimas noticias de tus artistas favoritos, destripamos los chismes más jugosos y te mantenemos al día con todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del entretenimiento. Así que únete a la familia y no te pierdas ni un solo detalle. Ahora sí, manos a la obra. Para aquellos que aún no estén familiarizados con estos nombres que han conquistado el mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos estrellas turcas que saltaron a la fama internacional de manera meteórica gracias a la exitosísima serie Love is in the Air. En esta cautivadora serie interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja que, con sus idas y venidas, sus constantes peleas y apasionadas reconciliaciones, nos robó el corazón a todos. La química entre Eda y Serkan era innegable, la conexión, palpable, y la historia, un verdadero imán para el público. Pero la pregunta que todos nos hacíamos era: ¿qué pasó cuando las cámaras dejaron de grabar? ¿Ese amor que veíamos en la pantalla, se quedó en la ficción, o trascendió las barreras de la pantalla chica y se convirtió en algo más real, palpable y duradero? La verdad es que los rumores de un romance entre Kerem y Hande comenzaron a circular casi desde el mismo momento en que la serie se estrenó y comenzó a ganar popularidad. La chispa entre ellos era innegable, una fuerza que vibraba en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Se sentía una conexión especial, una complicidad que iba más allá de lo puramente profesional. Los fans, por supuesto, que son los detectives más sagaces del mundo, no tardaron en notar esta electrizante química y la encendieron en las redes sociales con teorías y análisis de cada foto, cada vídeo, cada pequeño detalle. Al principio, como suele ser costumbre en el mundo del espectáculo, tanto Kerem como Hande negaron rotundamente cualquier tipo de relación romántica. Afirmaban que eran solo amigos y que la evidente química que veíamos en la pantalla era simplemente parte de su trabajo, el resultado de una gran profesionalidad y de una perfecta sintonía actoral. Pero, ¿quién puede engañar al ojo avizor y experto de los fans, esos incansables observadores que analizan cada detalle con lupa? Los rumores, lejos de extinguirse, continuaron creciendo como la espuma, y las pruebas, o al menos las insinuaciones, comenzaron a acumularse. Empecemos por los detalles que, como pequeñas chispas, encendieron la llama del romance en la vida real. Durante las intensas y largas jornadas de grabación de Love is in the Air, la pareja se dejaba ver, en contadas ocasiones, en actitudes muy cariñosas y cercanas fuera del set. Compartían miradas cómplices, risas contagiosas y caricias sutiles que, como pequeñas gotas, alimentaban la especulación de un posible romance secreto. Era como si quisieran ocultar algo, pero al mismo tiempo, dejar pequeñas pistas para que sus fans pudieran atar cabos y soñar con la posibilidad de que ese amor ficticio se hiciera realidad. Las redes sociales, como siempre, fueron el escenario perfecto y la herramienta clave para que la investigación aficionada de los fans se pusiera en marcha. Los incansables seguidores de la pareja descubrieron que, en varias ocasiones, tanto Kerem como Hande publicaban fotos en lugares muy similares, a veces casi simultáneamente, lo que sugería, de manera evidente, que estaban pasando tiempo juntos, disfrutando de la compañía mutua y compartiendo momentos de intimidad. Fotos en restaurantes de moda, en paseos por la playa, en eventos exclusivos. Cada detalle, cada pequeño gesto, cada publicación, era analizado al milímetro y sometido a un escrutinio minucioso. La curiosidad, como era de esperar, crecía a medida que los actores, quizá de manera inconsciente o intencionada, dejaban pequeñas pistas en sus publicaciones, pequeños guiños que encendían la imaginación de los fans y alimentaban la esperanza de que ese amor, al fin, fuera real.
Un momento clave que hizo que todas las alarmas se encendieran y que el rumor se hiciera casi una certeza, fue cuando se les vio juntos, en unas fotografías que dieron la vuelta al mundo, disfrutando de unas paradisíacas vacaciones en las Maldivas. Las fotos y los vídeos de ellos disfrutando de la playa, de las aguas cristalinas, de la arena dorada y de la compañía mutua, no dejaron lugar a dudas ni a interpretaciones. Aunque ninguno de los dos confirmaba públicamente la relación, las imágenes hablaban por sí solas, con una elocuencia que superaba cualquier palabra. Se les veía abrazados, riendo, compartiendo momentos de una intimidad evidente, paseando por la playa cogidos de la mano. Era evidente, palpable y rotundo, algo especial, algo muy especial, estaba sucediendo entre ellos. Y finalmente, después de meses de rumores, de especulaciones, de fotos indiscretas y de miradas cómplices, llegó la confirmación. Aunque no fue quizá de la manera que muchos esperaban, llegó. En una entrevista casual, con una sonrisa radiante que iluminaba su rostro, Anne Ercel, con la naturalidad que la caracteriza, confirmó lo que ya era un secreto a voces: sí, estaban saliendo, sí, estaban enamorados, sí, estaban felices y sí, estaban disfrutando de su relación. Kerem, por su parte, aunque siempre ha sido un poco más reservado y discreto en cuanto a su vida privada, también expresó su alegría y su amor por Ande, confirmando así lo que ya era un secreto a voces. La confirmación, como era de esperar, fue un shock para algunos, pero una inmensa alegría, una explosión de felicidad, para la gran mayoría. Los fans, que llevaban meses soñando con este romance, que esperaban con ansias la confirmación, explotaron de felicidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones, de cariño y de entusiasmo. El amor de Eda y Serkan, el amor que había nacido en la ficción, había trascendido la pantalla y se había convertido en algo real. Y eso, para los fans, era algo que había que celebrar, y mucho. Era la confirmación de que los cuentos de hadas, a veces, también pueden ocurrir en la vida real. Pero, como suele suceder en la vida y en el mundo del espectáculo, no todo fue color de rosa, ni un camino de pétalos de rosas. La intensa presión mediática, el constante acoso de los paparazzi, que los perseguían incansablemente, y la distancia, ya que Kerem dividía su tiempo entre Turquía y Estados Unidos, fueron algunos de los desafíos, de las dificultades y de los obstáculos que tuvo que enfrentar la pareja. La vida de una pareja famosa a veces puede ser más complicada de lo que parece. La relación, aunque intensa, apasionada y hermosa, como todas las relaciones, no duró para siempre. Después de un tiempo de momentos felices y de un romance que parecía sacado de una película, comenzaron a circular rumores de separación. Se decía que la distancia, las apretadas agendas de ambos actores, las diferencias personales, y quizá, también, la intensa presión mediática, habían provocado una crisis en la pareja. Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente los motivos exactos de la ruptura, los rumores se hicieron cada vez más fuertes, más insistentes y más difíciles de ignorar. Finalmente, con el corazón roto de miles de fans en todo el mundo, llegó la inevitable y triste confirmación de la separación. Fue un momento de tristeza para los fans, para aquellos que habían soñado con un final de cuento de hadas y que esperaban que este amor, que parecía indestructible, durara para siempre. Muchos se preguntaron qué había pasado, porque una pareja que parecía tan enamorada y tan feliz, había decidido tomar caminos separados. La especulación, como es habitual en estos casos, fue intensa. Algunos culparon a la implacable presión mediática, otros a las apretadas agendas que les impedían pasar tiempo juntos, y otros simplemente aceptaron que a veces el amor, por mucho que duela, no es suficiente para superar los obstáculos y las dificultades que la vida, a veces, nos presenta. A pesar de la dolorosa ruptura, ambos, Kerem y Hande, han seguido adelante con sus carreras profesionales y con sus vidas personales. Hande Ercel, con su talento y su carisma, ha protagonizado nuevas series y proyectos, consolidando su carrera como una de las actrices más populares y queridas de Turquía, con una legión de fans que la adoran. Kerem Bürsin, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos internacionales y nacionales, demostrando su talento, su versatilidad y su profesionalidad como actor, conquistando a nuevos públicos y demostrando que su éxito es más que merecido. Lo que sí es cierto, y nadie lo puede negar, es que su romance dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. La historia de amor de Kerem y Hande, que nació en el set de grabación, que nos hizo creer en el amor verdadero, en los cuentos de hadas, y en la magia de la vida, es un ejemplo de cómo la ficción puede convertirse en realidad, y de cómo el amor, aunque efímero, aunque con final incierto, puede ser una experiencia inolvidable, una experiencia que nos marca para siempre. Hay que decir, y es algo que no se puede obviar, que durante su relación,
la pareja nos regaló momentos muy tiernos y románticos, momentos que nos hicieron soñar y que nos mostraron, en muchas ocasiones, el lado más romántico del amor. Fotos juntos, declaraciones de amor, muestras de cariño en público. Cada gesto, cada detalle, era analizado y celebrado por los fans. Era un romance que parecía sacado de una película, un romance digno de Hollywood, y que nos recordaba la importancia de creer en el amor, de celebrar la felicidad y de no dejar de soñar, por mucho que a veces la vida nos ponga a prueba. Después de la separación, cada uno ha seguido su propio camino, pero el recuerdo de su amor, de ese amor que nos hizo soñar, sigue presente en la memoria de todos. Los fans, a pesar de la tristeza por la ruptura, valoran el tiempo que pasaron juntos y la felicidad que les brindaron. Han demostrado con su ejemplo que aunque el amor no siempre dure para siempre, las experiencias vividas, los momentos compartidos y los recuerdos que se crean durante el camino, pueden ser para siempre algo que siempre estará con nosotros. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un claro ejemplo de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser intensas, hermosas y a veces también dolorosas. Nos enseñan que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en el set de una serie de televisión, que a pesar de la fama y de las dificultades, el amor puede florecer y regalarnos momentos inolvidables. Y que aunque el final no siempre sea el esperado, la experiencia de amar y de ser amado, la experiencia de vivir ese amor en primera persona, es algo que sin duda vale la pena vivir. Es importante destacar, y es algo que merece la pena resaltar, que a pesar de la ruptura, ambos actores han mantenido un respeto mutuo, una admiración, y una profesionalidad que es digna de elogio. No ha habido escándalos, ni conflictos públicos, ni declaraciones incendiarias. Han demostrado con su comportamiento, con su actitud y con su madurez, que se puede poner fin a una relación de manera civilizada, respetuosa y manteniendo la cordialidad. Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo que es de admirar y que merece ser reconocido. La historia de amor de Kerem y Hande nos demuestra, una vez más, que el amor verdadero existe, y que a veces, incluso cuando no es para siempre, deja una huella imborrable en nuestros corazones. Es una historia que nos recuerda la importancia de vivir el momento, de disfrutar del amor sin ataduras, de celebrar la felicidad en todas sus formas, y de no tener miedo a amar, sin importar cuánto dure ese amor. Es una historia que nos enseña que los sueños, a veces, se cumplen. Y ahora, amigos, cuéntenme. ¿Qué opinan ustedes de esta apasionante y conmovedora historia? ¿Creen que el amor entre Kerem y Hande fue verdadero y sincero? ¿O creen que fue simplemente una estrategia de marketing para promocionar la serie Love is in the Air? ¿Les gustó la serie? ¿Cuál fue su momento favorito? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y conocer sus opiniones. Compartan sus teorías, sus anécdotas, sus sentimientos, y todo lo que quieran sobre esta inolvidable pareja. La conversación está abierta. Y antes de que se vayan, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta inmersión en la apasionante historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Fue un placer compartir este tema con ustedes. No olviden darle un me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para que podamos seguir creando contenido interesante, entretenido y, sobre todo, informativo para ustedes. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, porque vendrán muchos más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!